posgrado que lo desarrollamos en colaboración, tiene la cobertura académica de Mondragón Universidadea. A su vez los promotores son la empresa Watch, donde están aquí Alex, Antonio, Lander, y tiene la cobertura también de Basqueteam, junto con otra serie de patrocinadores y colaboradores. Por tanto, es un posgrado desarrollado con distintos enfoques, tanto el universitario, académico, mundo de la empresa, mundo deportivo, deportistas que en primera persona pues van a participar en el programa. Y en ese sentido, pues desde la universidad estamos muy contentos de esta segunda edición que arranca. La experiencia de la primera edición fue realmente interesante. Habíamos identificado una necesidad, no solo en Euskal Herria, sino también a nivel nacional, de que había que profesionalizar una parte del sector deportivo que tenía mucho que ver con la parte de emprendimiento, de nuevas startups, la parte de poder, esas personas apasionadas del deporte, poder de verdad conseguir vivir de su pasión, ¿no? Y no solo verlo como un trabajo extra. Y luego a la hora de terminar también veíamos que era importante la inserción laboral, ¿no? Porque también veíamos un reto en el cual está trabajando Basqueteam, en el cual estamos alineados, que luego nos explicará Olach con su programa Laneratzen, en el cual entendíamos que este posgrado encajaba. Era como un guante hecho a medida para esas personas olímpicas que una vez terminar o en el proceso de las Olimpiadas, pues querían capacitarse para una vez que terminasen o lanzar su sueño, su pequeño proyecto, o entrar en una empresa ya existente con unas competencias empresariales aparte de las competencias deportivas que por supuesto las traen al máximo nivel. Tenemos una responsabilidad en primer lugar con respecto a las y los deportistas. Son quienes representan y son a quienes ayudamos de alguna manera a cumplir ese sueño y esperamos de ellos y de ellas, ¿no? Como puede ser el caso de Rocío, sí, que de esos juegos o de esas competiciones internacionales lleguen a casa con una medalla, sí, con un resultado. Pero más allá de los resultados tenemos un interés en qué pasa una vez finaliza su vida en la alta competición, ¿no? Sabemos expresamente por las deportistas que es una preocupación que siempre está ahí, y ahí enmarcamos el programa de Laneratzea. Bai? Laneratzearen helburua da, behin kirolariak bere ibilbidea bukatu eta gero, nolabaiteko transizio horretan, bai? Arlo profesionalerako transizio horretan nolabaiteko laguntza eskaintzea. Bai? Posgrado honetaz aparte, nik uste dut esan beharra dagoela bebai, guk daukagu enpresa ezberdinekin hitzarmenak sinatzen ari gara, non hitzarmen horren bitartez enpresak euren hautaketa prozesuen barne gure goi mailako kirolariak sartu nahi baldin badituzte, kontutan izatea gure kirolariak maila baten. Bai? También entendemos que una manera para acompañarles es a través de la formación y atendiendo también a las características y a la metodología que se utiliza en este posgrado, también entendemos que se adecua, pues digamos que perfectamente a las necesidades que muestran las y los deportistas, ¿no? Pues una metodología, vamos a decir, un poco más cercana hacia el deportista, atendiendo a varias necesidades que puedan mostrar, ¿no? Ya desde el conocimiento más, digamos, más práctico, técnico que hace falta para estar dentro de una organización o montar tu propia empresa, así como esa cercanía más a nivel personal, respondiendo a esas dificultades que puedan encontrar a la hora de implementar o implantar esas ideas que puedan tener, ¿no? Cuando terminé la carrera deportiva, lo cierto es que me quedé sin nada de experiencia laboral. Tenía una experiencia evidentemente completamente diferente a lo que podía aportar una persona de mi edad en otro aspecto, pero lo cierto es que a la hora de ver los currículums, los 16 años que he podido pasar implicada en una alta competición no contaban. Y por un lado tener esta oportunidad de darle un poco, transformar esos 16 años en algo positivo, en algo que vaya a contar para mi vida futura, creo que es muy positivo, porque evidentemente esos años no han caído en saco roto, esos años me han dado una formación, un aprendizaje que creo que es muy útil para la sociedad, y lo cierto es que como deportista somos unas personas que normalmente somos muy emprendedoras, somos personas que no nos da miedo enfrentarnos a nada, pero
lo cierto es que nos falta esa formación, esa forma de transformarlo y hacer que esos años que hemos implicado en nuestra vida cuenten, más allá de que la experiencia laboral sea cero, esa implicación haya servido para algo y que también cuente para tu futuro laboral. Y yo creo que está claro que este posgrado y este apoyo de Basket Team para los deportistas es básico. Y bueno, yo he tomado la decisión de que formaré parte del posgrado de esta segunda edición y estoy, la verdad, que con muchísimas ganas de poder emprender y poder asociar un poco lo que ha sido mi vida deportiva con lo que sea mi futuro laboral.